Vamos a hacer un ejercicio que es un poco más entretenido, pero hay que pensar por ahí un poco más, y nos gusta mucho tomarlo, así que presten atención, porque está bueno darle una vuelta de rosca a esto que viene. Otra vez nos dan un punto A con su cubo elemental, ¿sí? Ahí dibujado. Y nos piden determinar el tensor de tensiones en la terna X y Z, igual que antes, y clasificar el estado tensional del punto A. Y ahora nos dan este dibujo, ¿no? O sea, tiene todas las tensiones normales y tangenciales. Y en vez de darnos datos concretos, así como antes, sigma vale tanto, tau vale tanto, los datos son así como un poquitito más rebuscados. Entonces, el material nos dicen si es un material que tiene determinado E y determinado mu, entonces conocemos cómo responde el material, podemos sacar G también, ¿no? Y ahora, ¿qué nos dicen? Nos dicen que por la acción de fuerzas en equilibrio se dan las siguientes cuestiones. Primero, solamente un ángulo entre dos de las rectas inicialmente perpendiculares cambia su valor. A, un alfa ZX de 89,8 grados. Después, que la dirección perpendicular a las dos anteriores, o sea, perpendicular a X y Z, es decir, la dirección Y, el sólido tiene impedido deformarse axialmente. Tercero, hay una variación de volumen del cubo elemental y esa deformación volumétrica es menos 8 por 10 a la menos 4. Y por último, para un plano dado π, se conoce la tensión normal a ese plano, que es menos 200 megapascales, y los ángulos con los ejes de ese plano es 30, 90 y 60. Entonces acá tengo 4 frases y el material, E y mu, con lo cual yo debería poder componer mi tensión de tensiones y tensor de deformaciones, ¿sí? Entonces, así uno lo mira y dice, che, tengo 4 renglones y, no sé, tengo 3, 4, 5, 6, como 12 incógnitas. Me asustó un poco, ¿no? Pero vamos a empezar a leer y a ver qué nos dice. El primero, ¿qué quiere decir el primero? Que solo un ángulo entre dos de las rectas inicialmente perpendiculares, o sea, primero tengo X, Y y Z, y son las 3 perpendiculares entre sí. Le pongo cierto esquema de fuerzas que se encuentra en equilibrio, y paso de esa posición inicial a una deformada de mi cubo elemental, en el que solamente dejan de ser perpendiculares X y Z. Y Z siguen siendo perpendiculares, y X y Y siguen siendo perpendiculares, ¿sí? Entonces, ¿qué dato me están dando? Ahí. Si me dicen cómo varía el ángulo entre dos rectas. Me están dando una deformación. ¿Qué deformación? La distorsión que tenés en ese plano, en ZX. Exactamente. Me están dando la distorsión, ¿sí? Me dicen que esas dos rectas que eran 90, ahora están 89,9 y que las otras no tienen distorsión, ¿sí? Ese es el dato que me dan con el primero. Ahora después lo vamos a pasar a números. Con el segundo, en la dirección perpendicular a las dos anteriores, o sea, en la dirección Y, el sólido tiene impedido deformarse axialmente. ¿Qué me dicen con eso? Si no se puede deformar axialmente, o sea, de todas mis incógnitas, ¿cuál es la deformación axial? La deformación en X es 0. Claro, epsilon y, no, en X no, perdón, en Y, epsilon y es 0, porque en la dirección Y yo le estoy impidiendo deformarse, no se puede deformar, no puede tener deformación longitudinal en la dirección del eje. Con el tercero me dicen que hay una variación de volumen del cubo elemental de tanto. ¿Cómo esa deformación volumétrica de qué depende? Que lo vino recién con Ariel. De epsilon, de X, de Y, de Z. Claro, de las deformaciones longitudinales. Entonces, ahí me están dando un dato de la relación entre las deformaciones longitudinales. Y por último, que para un plano dado π se conoce la tensión normal al mismo, ¿no? Entonces, si vamos a la última parte del ejercicio que hicimos, me dan como los datos al revés, me dan el resultado al que yo quería llegar en el ejercicio anterior,
para que yo vuelva para atrás a poder calcular sigma, las tensiones y las deformaciones del punto. Entonces, ahora habiendo analizado un poquito esto, lo vamos a empezar a pasar a números, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Que esta nos daba un dato de la distorsión. Yo empiezo teniendo dos rectas perpendiculares, ¿sí? Que sería X y Z, y después de la deformación, ya no están más perpendiculares, el nuevo ángulo es 89,8, es decir, que la distorsión es la mitad, ¿sí?, del angulito para cada lado, 0,1 de cada lado. Perdón, la deformación es la mitad de la distorsión, 0,1 para cada lado. O sea, la distorsión es el 0,2, la diferencia entre 90 y 89,8, y la deformación es la mitad de esa distorsión. ¿Sí? Bueno, como estamos en pequeñas deformaciones, el seno de la tangente y el ángulo para nosotros coinciden, entonces podemos calcular la deformación transversal como la distorsión dividido 2. Y ahora, además, como yo tengo la tensión transversal, usando las ecuaciones constitutivas, ¿qué es lo que puedo calcular? La tensión XZ o ZX. Exacto, ¿sí? Ah, bueno, está en radianes, sí. Entonces, a través de las relaciones constitutivas, puedo calcular, diferentes, las tensiones en esa dirección, ¿sí? Y ahora, como también dijimos antes, como nos decían, che, miren que ese es el único ángulo que varía, las otras direcciones siguen siendo perpendiculares, puedo saber que en las otras direcciones no voy a tener tau porque no tuve distorsión, ¿sí? Se mantuvieron los ángulos de 90 grados. Entonces, esta frase que era así, un solo renglón, me dio un montón de datos ahí está, me apareció todo. Me dio un montón de datos de la matriz que yo necesitaba calcular, ¿sí? Porque me dio todas las tau. Entonces, ya tengo gran parte del tensor de tensiones con números, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a usar la segunda relación que nos daban en el ejercicio, ¿sí? Bueno, en dirección perpendicular a las dos anteriores, es decir, en la dirección Y, el sólido tiene impedido formarse axialmente, que dijimos que esto, bueno, está entrando de cualquier forma esto, ahí va. Entonces, ¿qué dijimos que era eso? Decíamos que la deformación longitudinal en I tenía que ser 0 porque estaba impedida de deformarse, ¿sí? Entonces, epsilon I va a ser 0. Y si yo sé que epsilon I va a ser 0, otra vez, con las ecuaciones constitutivas, puedo relacionar esa deformación con las tensiones, que eran las incógnitas que me quedaban en mi tensor de tensiones, que era el que yo quería hallar. O sea, ahora el tensor de tensiones, si vamos para atrás, nos quedaban tres incógnitas, ¿no? Sigma X, sigma Y, sigma Z. Entonces, voy a tratar de hallar esos tres. Con la segunda condición que me daban en el ejercicio, relaciono mi epsilon I con esas dos tensiones. Entonces, voy a tener una ecuación más, ¿sí? Una ecuación para hallar mis tres incógnitas. Ahora uso la otra condición que me están dando, ¿no? Que decíamos que había una variación de volumen del cubo elemental y dijimos que esta variación de volumen se calcula con las tres variaciones longitudinales, ¿sí? Entonces, tengo que la variación volumétrica es la suma de las variaciones deformaciones longitudinales. Y otra vez, estas deformaciones longitudinales, por las ecuaciones constitutivas, las puedo relacionar con mis incógnitas sigma X, sigma Y, sigma Z, ¿sí? Entonces, adentro de esta ecuación, bueno, epsilon I ya sabía que era 0 de la ecuación anterior, y meto las ecuaciones constitutivas para que mi epsilon volumétrico vuelva a depender solamente de mis ecuaciones, sigma X, sigma Y, sigma Z, ¿sí? Tanto para epsilon X como para epsilon
Z. Entonces acá despejamos, ¿sí? Hacemos un poquito de álgebra y tenemos una relación más entre las tensiones, ¿sí? Entonces tengo mi ecuación número 2 para las 3 incógnitas que me quedaban. Todavía me sigue faltando una. Igual puedo meter esta dentro de la que calculé antes y obtenemos una relación entre dos de las incógnitas, ¿sí? Entonces, ahora uso la última condición que me daban en el ejercicio, que es que para el plano pi, cuyos ángulos con los ejes eran 30, 90, 60, yo conozco la tensión normal, que era 200 megapascales de compresión. Entonces, como vimos en el ejercicio anterior, bueno, cosinos directores para poder tenerla normal, yo sé que el vector tensión asociado a ese plano lo puedo calcular agarrando mi tensor de tensiones y multiplicándolo por la normal a ese plano, ¿sí? El ρ lo calculo como el tensor por la normal. Por ahora el tensor lo tengo sigma x, sigma y, sigma z incógnitas por mi vector normal. Entonces ahí calculé ρ. Pero el dato que me dan es sigma pi, ¿sí? O sea, el módulo de la tensión normal. Entonces, la tensión normal asociada al plano pi la puedo calcular agarrando mi vector ρ y volviéndolo a multiplicar por la dirección normal. Entonces, hago esa cuenta y digo, bueno, la tensión normal asociada al plano pi es el vector ρ que yo tenía antes, otra vez por esa normal. Y eso está igualado a menos 200 megapascales porque era el dato. Entonces de acá puedo hallar la otra ecuación, ¿sí? Entonces tengo una cuarta ecuación que si agarro agarro la tercera, en las dos tengo como incógnita sigma x y sigma z. Entonces, uniendo la 3 con la 4, despejo sigma x y sigma z. ¿Sí? Y ahora, volviendo a la segunda ecuación, hallo sigma y. ¿Sí? Entonces, calculé las tres tensiones normales en terna X y Z. Por lo tanto, lo que me pedían en el principio del ejercicio, que era determinar el tensor de tensiones en terna X y Z, reemplazo por todos los números que hallé y tengo mi tensor. Y lo otro que me pedían era clasificar el estado de tensiones. ¿Cómo es este estado de tensiones? ¿Cómo es? ¿Qué hago para saber cómo? Ah. Es triple porque el determinante de la matriz esa es distinto. Exactamente, o sea, cuando es triple es bastante fácil porque mirar la matriz y ver que el determinante A es distinto de 0, entonces es triple o espacial. Bueno. ¿Dudas de este ejercicio? Fui muy rápido. Fui muy rápido, ¿no? ¿Qué les pareció? De verdad que esto es algo que nos gusta tomar, ¿eh? O sea, no dar, la atención vale tanto, la otra atención vale tanto, o sea, generalmente los hacemos pensar un poquito más. Tampoco es que tanto, porque vieron que tampoco es tanto. Pero, como tiene una vueltita de rosca más, este tipo de ejercicio. ¿Qué les pareció? Está Fácil, bueno. difícil, está bueno. Cuando ni bien les leí el enunciado, así. Les dije esto. Enseguida se dieron cuenta más o menos que tenían que plantear o costó. Más o menos sí, o sea, capaz no específicamente cuál, pero la buscas sí. Va, creo. Bueno.
Bueno, creo que hay algún ejercicio así en el TP, pero después si buscan parcialitos van a ver más de este estilo, así, ejercicios comentados en lugar de darle datos. Bueno, no sé, si no tienen más dudas, No, me duda. No, ¿quedó todo claro? alguno de los ayudantes por ahí quiere hacer algún comentario. Tampoco. Por mí todo bien, Nati. Bueno, bueno, Más fácil de interpretar que el acertijo de Juancito a principio de la clase. Claro, bueno, estuviste. De un acertijo. bueno. Bueno, me siento